Sybil Glover frunció el ceño al oír el golpe de la puerta principal. Whitney había vuelto a casa. Por sus pasos pesados y su respiración ruidosa, ella supo inmediatamente cuál era su estado de ánimo. Estaba enfadado otra vez. Se secó rápidamente las manos con un paño de cocina y se preparó mentalmente para la siguiente tormenta. ¿Otra vez preparando esa porquería? Fue lo primero que dijo Whitney al entrar en la cocina y dejar caer su maltrejo bolso sobre una silla. ¿Cuántas veces te he dicho que no me gustan los muslos de pollo? Sybil respiró hondo antes de responder. La última vez dijiste que te habías cansado de las pechugas de pollo. Pensé, no sabes pensar, la interrumpió él, abriendo la nevera y sacando una lata de cerveza. Por eso tenemos una vida tan miserable. Por eso todavía no me han ascendido. Porque llego a casa cansado y aquí me espera esto. Hizo un gesto con la mano hacia la cocina, como señalando algún horror indescriptible, aunque la habitación estaba limpia y acogedora. La pequeña casa en Tonole, que llevaban alquilando 5 años, era modesta, pero Sybil se esforzaba por hacerla lo más cómoda posible. Las cortinas amarillas que ella misma había cosido, el jarrón con flores silvestres sobre la mesa, los utensilios de cocina cuidadosamente colocados. Todo era fruto de su esfuerzo. ¿Qué tal el día?, preguntó ella tratando de cambiar de tema. Whitney se dejó caer en una silla y dio un gran trago a su cerveza. Como siempre, el jefe se ha quejado de todo lo que he hecho. Ese imbécil de Morrison se ha quedado con el proyecto en el que llevaba 3 semanas trabajando. 3 malditas semanas. Y todo porque ayer no me planchaste la camisa y parecía un vagabundo en la presentación. Sybil se mordió el labio. Recordaba perfectamente cómo había planchado esa camisa y cómo Whitney la había arrugado al tirarla sobre el respaldo de la silla, pero decidió no recordárselo. Cualquier objeción solo habría avivado su ira. Siento que haya salido así, dijo en voz baja, apagando la cocina. Lo sientes, repitió él imitando su voz. Lo sientes. ¿Y yo qué hago con tu lo siento? ¿Pagar las facturas? ¿Comprarte esas baratijas con las que has llenado toda la casa? Otra tanda de críticas despectivas. Sybil ya estaba acostumbrada a ese ritual. 10 años de matrimonio se habían convertido en una interminable sucesión de noches como esa. En otro tiempo, Whitney Parkhurst era completamente diferente. Cuando se conocieron, trabajaba en un puesto prometedor en una empresa constructora. Estaba lleno de entusiasmo y planes para el futuro. Alto, con rasgos expresivos y una sonrisa segura, conquistó su corazón con su determinación y ambición. Pero los años de fracasos y decepciones lo convirtieron en un hombre amargado y eternamente insatisfecho, que veía la causa de todos sus males en los que lo rodeaban, especialmente en ella, Sybil. «Te traeré la cena», dijo ella. «No quiero tu pollo. Pediré pizza». Sybil se volvió en silencio hacia el fregadero, para que él no viera la expresión de su rostro. Un dolor sordo se extendió por su pecho, el mismo que sentía cada vez que él rechazaba sus esfuerzos. A los 36 años, se sentía vieja y que nadie la necesitaba. Después de meter la olla con el guiso de pollo en la nevera, se lo llevaría mañana al hospital para almorzar. Sybil se secó las manos y salió de la cocina. En el dormitorio se puso ropa cómoda y se sentó en el borde de la cama, mirando su reflejo en el espejo del tocador. El rostro, que en otro tiempo había sido bastante atractivo, con rasgos suaves y enmarcado por el cabello castaño, ahora parecía cansado. En las comisuras de los ojos habían aparecido arrugas y entre las cejas se había formado un pliegue. Se pasó la mano por el cabello, que había perdido su antiguo brillo, como tantas otras cosas en su vida. Sonó el teléfono. Sybil se estremeció y se apresuró a contestar para que la llamada no enfadara aún más a Whitney. «Hola, soy yo», dijo la voz familiar de Talia Ormond, su compañera de trabajo y única amiga íntima en Tonole. «¿Cómo estás? ¿Ya ha llegado a casa nuestro señor Encanto?» Sybil sonrió sin querer. Talia era la única persona con la que podía hablar con franqueza. «Sí, y con su repertorio habitual», respondió en voz baja, cerrando la puerta del dormitorio. «¿Te está molestando otra vez?» En la voz de Talia se notaba una irritación evidente. «Sybil, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Te mereces algo mejor». «Solo es una mala racha», se defendió Sybil como de costumbre. «Tiene problemas en el trabajo». «Siempre tiene problemas en el trabajo», replicó Talia.
Y siempre es culpa tuya. Es gracioso, ¿verdad? Trabaja en la construcción, pero por alguna razón, si una pared está torcida, es culpa tuya, aunque ni siquiera hayas estado cerca de la obra. Sybil suspiró. Talia tenía razón, pero admitirlo en voz alta le parecía casi una traición. No hacia Whitney, sino hacia sí misma, hacia aquella versión de sí misma que en algún momento creyó en ese matrimonio. Escucha, continuó Talia. Mañana llega un nuevo médico al departamento de terapia, el doctor Heathrow. Dicen que antes trabajaba en Boston. Nos han convocado a todos para presentarnos a las 11. No llegues tarde, ¿vale? Claro, prometió Sybil. Allí estaré. Después de hablar con Talia, se sintió un poco mejor. El trabajo en el hospital era el único lugar donde Sybil se sentía importante y competente. Los pacientes apreciaban su cuidado y sus compañeros la respetaban por su profesionalidad. Allí nadie la miraba como lo hacía Whitney, con una sonrisa despectiva, como si fuera un accesorio inútil en su vida. Desde el salón llegó el sonido de la televisión. Whitney había puesto un partido de fútbol. Sybil sabía que si el equipo perdía, su humor empeoraría aún más. Sacó un libro de la mesita, una novela que Talia le había dado para leer hacía un mes. Mujeres que aman demasiado. El título era casi burlón en su situación. Ya había abierto el libro varias veces, pero siempre lo había dejado a un lado, temiendo lo que pudiera encontrar en él. Temía reconocerse en las páginas que describían a mujeres que permitían que su vida se destruyera en nombre de un amor malentendido. Alguien llamó a la puerta. Sybil oyó a Whitney levantarse con dificultad del sofá, maldiciendo. ¡Sybil! Gritó al cabo de un minuto. Ven aquí, paga la pizza. Me he dejado la cartera en el coche. Ella sospechaba que no era cierto, pero en silencio cogió su cartera y se dirigió a la puerta. El repartidor de pizza, un chico muy joven con la cara llena de granos, le entregó la caja y le sonrió torpemente al recibir la propina. ¿Por qué has tardado tanto?, gruñó Whitney cuando ella llevó la pizza al salón. ¿Estabas coqueteando con él o qué? Era otro rasgo que había aparecido en él en los últimos años. Una celosía infundada que no encajaba en absoluto con sus constantes reproches por su falta de atractivo. Solo estaba pagando, respondió Sybil, dejando la caja sobre la mesa de centro. Sí, claro. Abrió la caja y frunció el ceño. Te pedí con anchoas. ¿Han vuelto a equivocarse con el pedido? Pediste pepperoni, replicó Sybil con cautela. Te oí hablar por teléfono. Dios, ¿también me espías? Whitney cogió un trozo de pizza con irritación. Y por cierto, si hubieras preparado una cena decente, no habría tenido que pedir esta porquería. Sybil no respondió. Cogió un trozo de pizza y se sentó en silencio en un sillón, tratando de no hacer ruido para no molestarlo mientras veía el partido. Cada bocado, cada movimiento requería precaución. Cualquier ruido podía provocar un nuevo estallido de irritación. De repente, Whitney apagó bruscamente la televisión. ¡Qué rabia! Tiró el mando a distancia al sofá. Estos idiotas no saben jugar. Como tú, no sabes cocinar, no sabes ganar dinero, no sabes arreglarte. Sybil se quedó paralizada con un trozo de pizza en la mano. El dolor habitual en el pecho se intensificó. Me voy a la cama, dijo él. Mañana hay que madrugar. Si llama a alguien, dile que no estoy en casa. Se levantó y sin mirarla, salió de la habitación. Unos minutos más tarde, Sybil oyó cómo se cerraba la puerta del dormitorio y a continuación el ruido del agua en la ducha. Al quedarse sola, por fin pudo relajarse. Los hombros, que habían estado tensos toda la noche, se relajaron. Recogió los restos de pizza en una caja y los llevó a la cocina. De pie frente al fregadero, lavándose las manos, Sybil miró por la ventana a la oscura calle de Tonola. El pequeño pueblo dormía. Las escasas farolas iluminaban las calles desiertas. En algún lugar ladraba un perro, pero por lo demás todo estaba en silencio. Esa vida le parecía familiar y segura. Le asustaba la idea del cambio, de la incertidumbre que le esperaba si decidía hacer algo diferente. El teléfono en su bolsillo vibró. Era un mensaje de Talia. No te olvides mañana, a las 11. Y recuerda, te mereces respeto, de todos, incluso de tu propio marido. Sybil suspiró en silencio. Talia llevaba mucho tiempo insinuándole que debía dejar a Whitney. Pero, ¿a dónde iría? Con su sueldo de enfermera, apenas podría permitirse un apartamento diminuto.
Además, 10 años de matrimonio no son solo una línea en el currículum, son parte de su vida, de su identidad. ¿Cómo podía borrar todo así, sin más? Pero últimamente, los pensamientos de empezar de nuevo eran cada vez más frecuentes, especialmente después de noches como la de hoy. Whitney parecía destruir deliberadamente lo que quedaba de su autoestima, convirtiéndola en una sombra que solo existía para ser objeto de su descontento. Sybil tomó el libro que nunca había empezado a leer y abrió la primera página. Cuando amamos a una persona con tendencias destructivas, necesitamos ayuda para encontrar el camino hacia una relación más sana. Quizás había llegado el momento de admitir lo que había negado durante tanto tiempo. Su matrimonio con Whitney no era una fase difícil. Era tóxico y empeoraba cada día. Cerró los ojos y recordó las humillaciones de ese día, las acusaciones del día anterior, la interminable sucesión de días llenos de desprecio y decepción. En lo más profundo de su ser, una vocecita que había silenciado durante tanto tiempo se hizo un poco más fuerte. Esto no puede seguir así. Mañana será otro día, y quizá el primer día del resto de su vida, una vida en la que por fin se permitiría pensar en cambiar, en la posibilidad de vivir de otra manera, sin miedo, sin el constante sentimiento de culpa. Sin Whitney, esa idea le aterrorizaba y al mismo tiempo le producía una extraña sensación de alivio. Sybil cerró el libro y lo apretó contra su pecho, como si pudiera protegerlo de sus propios pensamientos. Mañana. Mañana pensaría en todo. Ahora tenía que encontrar la fuerza para pasar otra noche junto al hombre que hacía tiempo que había dejado de ser aquel al que una vez amó. Llovía desde primera hora de la mañana. Sybil estaba de pie junto a la ventana de la sala de descanso del hospital, observando cómo los chorros grises difuminaban los contornos de la ciudad. Tonola, como un pájaro encogido, se encogió bajo el aguacero. Las tiendas y las casas parecían manchas difuminadas de acuarela. «Pareces cansada», dijo Talia, poniendo una taza de café delante de ella. «¿No has dormido otra vez?» Sybil asintió con gratitud, rodeando la taza con las manos. Whitney volvió tarde. Estaba irritado otra vez. Está preparando una presentación importante para la dirección. Talia puso los ojos en blanco. «¿Y por eso decidió desquiarse contigo?» Típico. Sybil no dijo nada. Había pasado una semana desde que empezó a leer el libro que le había regalado Talia. Cada página era como un espejo que reflejaba su vida, y eso la asustaba. No era la verdad en sí, sino los años que había pasado ignorándola. «El doctor Heathrow ha preguntado por ti», comentó Talia, como de pasada, mientras removía el café. «¿Por mí?» Sybil levantó la vista, sorprendida. «¿Por qué? ¿Quizás porque eres una enfermera competente? ¿O porque es un hombre normal y no un narcisista tóxico como algunos?» Talia arqueó las cejas significativamente. «Por favor, no empieces», pidió Sybil en voz baja. «Ya sabes que yo...» El sonido de su teléfono móvil la interrumpió. En la pantalla apareció el nombre de Whitney. Sybil frunció el ceño. Él nunca la llamaba al trabajo. Algo había pasado. «Tengo que contestar», se disculpó con Talia y salió al pasillo. «¿Hola? Tienes que venir a casa inmediatamente». La voz de Whitney sonaba extraña, tensa. «¿Qué ha pasado? Tengo turno hasta las 6». «Me importa un comino tu maldito turno», estalló él. «He dicho que vengas a casa. Ahora mismo». Sybil sintió un nudo en el estómago ante el mal presentimiento. «No puedo irme así. Al menos tengo que avisar». «Dios, siempre piensas solo en tu trabajo». Se notaba la amargura en su voz. «¿Y qué hay de que yo acabo de perder el mío?» Sybil se quedó paralizada. Ya estaba. Sabía que tarde o temprano pasaría. Los últimos meses, Whitney había estado al límite. Conflictos constantes con sus compañeros, llegadas tarde, proyectos sin terminar. Ella veía venir la catástrofe, pero esperaba que él se las arreglara, como siempre. Lo... lo siento mucho», dijo ella. «Hablaré con mis jefes. Intentaré salir antes». «¿Intentarás?» Su voz denotaba burla. «Sí, claro. Como siempre, incapaz de hacer nada». La llamada se cortó. Sybil se quedó unos segundos mirando la pantalla apagada del teléfono, sintiendo cómo se enfriaba por dentro. Volvió con Talia, que por su expresión
Ya se había dado cuenta de que algo había pasado. Whitney ha perdido su trabajo, dijo Sybil mientras recogía sus cosas. Tengo que irme. ¿Podrías explicárselo? Yo me encargo de todo, dijo Talia, apretándole la mano. Pero Sybil, ten cuidado, ¿vale? Está furioso y tú eres un blanco fácil. Sybil asintió con la cabeza, intentando sonreír, pero la sonrisa le salió forzada. Todo irá bien, lo conseguiremos. El trayecto hasta casa duró 20 minutos. La lluvia arreció y Sybil apenas veía la carretera. Su viejo Ford rugía con dificultad al atravesar los charcos. Aparcó cerca de casa y se quedó inmóvil unos segundos, tratando de recomponerse. Cuando abrió la puerta, el olor a alcohol le golpeó la nariz. Por fin, dijo Whitney, sentado en la sala con una botella de whisky ya medio vacía. La señora irreemplazable ha tenido a bien llegar. Sybil se quitó en silencio la chaqueta mojada. He venido tan rápido como he podido. Cuéntame qué ha pasado. Whitney soltó una breve risa. ¿Qué ha pasado? Me han despedido. Lo han llamado recorte, pero todos sabemos lo que significa. Dio un gran trago directamente de la botella. 10 años de trabajo tirados por la borda. ¿10 años? Escapó Sybil sin poder evitarlo. Solo llevabas 3 años trabajando allí. La mirada de Whitney se ensombreció. ¿Me estás corrigiendo? ¿En serio? ¿En un momento así decides demostrar lo lista que eres? Sybil frunció el ceño. Como de costumbre, cualquier intento de aclarar las cosas se interpretaba como un insulto personal. Lo siento, dijo automáticamente. Tienes razón. No debería haber... Dios, eres insoportable. Se levantó bruscamente y Sybil retrocedió involuntariamente un paso. Lo siento, tienes razón. Como un loro. Nunca has tenido opinión propia. Eres un trapo. Sus palabras no eran nuevas, pero por alguna razón, hoy le dolían más de lo habitual. Quizás fuera por el libro que estaba leyendo, o por las conversaciones con Thalía, o porque, en el fondo, ya sabía que aquello no podía seguir así. Intento apoyarte, dijo ella en voz baja. Encontraremos una solución. Encontrarás otro trabajo. ¡Ja! Dijo él agitando la mano y casi volcando la botella. Es fácil para ti decirlo. Tú estás ahí, en tu hospital, limpiando culos en una silla. Y yo estoy construyendo algo real. Estoy creando. Y ahora estos cabrones. No terminó la frase, con la mirada fija en el espacio frente a él. Sybil se acercó con cuidado. Déjame preparar la cena. Necesitas comer. No quiero tu comida, la rechazó. Me da acidez. Sybil respiró hondo. Está deprimido, se recordó. No es él quien habla, es su dolor y su miedo. Está bien, puedo pedir algo. ¿Comida china o pizza? Dios, ¿de verdad no entiendes nada? La miró con tal desprecio que Sybil sintió físicamente cómo algo se encogía en su interior. Estamos en la ruina. No tengo trabajo. ¿Qué pizza, maldita sea? Tengo ahorros, comenzó a decir, pero se detuvo al ver la expresión de su rostro. ¿Tus míseros ahorros? Se echó a reír, y ese sonido hizo que a Sybil se le helara la sangre. $1000. ¿2? Ni siquiera para el alquiler. Para empezar será suficiente, insistió ella. Y puedo hacer turnos extra. Lo conseguiremos. Whitney la miró con una expresión nueva. No era solo ira o irritación, era algo más. Era como si estuviera observando un insecto bajo un microscopio. ¿Nosotros? Pronunció la palabra con tal repugnancia que Sybil se estremeció involuntariamente. ¿De verdad crees que hay un nosotros? Ella se quedó paralizada. ¿Qué quieres decir? Whitney dio otro trago y dejó la botella sobre la mesa con un golpe seco. Nunca quise casarme contigo. Lo sabes, ¿verdad? Te quedaste embarazada y yo hice lo correcto. Hizo comillas en el aire. Y luego perdiste al bebé, pero ya era demasiado tarde. Me quedé atrapado contigo. Sybil sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Nunca habían hablado del bebé que habían perdido. Era un tema tabú, demasiado doloroso para ambos. O, como ahora comprendía Sybil, solo para ella. ¿Por qué dices eso? Preguntó en voz baja. Porque estoy cansado de fingir, respondió él encogiéndose de hombros con una indiferencia espeluznante. Cansado de fingir que significas algo para mí. Sybil sintió que las piernas le temblaban.
Se dejó caer en la silla más cercana, incapaz de apartar la mirada del hombre con el que había compartido 10 años de su vida. «Estás borracho», susurró. «No sabes lo que dices». «Oh, lo sé muy bien». Se inclinó hacia ella tanto que ella pudo oler el whisky. «Por primera vez en mucho tiempo, digo lo que realmente pienso. ¿Y sabes qué? Es tremendamente liberador». Se enderezó y empezó a caminar por la habitación, gesticulando con la botella. «Durante 10 años me he despertado al lado de una mujer a la que no amo. 10 años volviendo a una casa que odio. 10 años fingiendo que no me repugnaba tocarte. Cada palabra era como una puñalada. Sibyl se quedó paralizada, incapaz incluso de llorar. Su mente se negaba a procesar lo que estaba pasando, como si quisiera protegerla del dolor que podría destruirla. «Si eres tan infeliz», dijo ella por fin, sorprendida por la calma de su voz, «¿por qué no te marchaste?» Whitney se detuvo y la miró con una sonrisa torcida. «¿Y quién dice que no lo intenté?» Hizo una pausa, disfrutando claramente de la expresión de su rostro. «Oh, Sibyl, ¿de verdad creías que te había sido fiel todos estos años?» Ella no respondió. No podía. Las palabras se le atragantaron en la garganta. «He conocido a alguien», continuó él tras una larga pausa. «Penelope Frost. Es la dueña de un salón de belleza en Maple Street. Ya sabes, una mujer elegante, con buen gusto, no como tú». Sibyl conocía ese salón. Había pasado por delante cientos de veces. Penélope Frost, una rubia alta, con labios rojos brillantes y una manicura perfecta. Nada parecida a ella. «¿Desde cuándo?», preguntó sin reconocer su propia voz. «¿Qué más da?». Él se encogió de hombros. «El tiempo suficiente para darme cuenta de que ella es lo que necesito. Y tú…» La miró con desprecio. «Tú fuiste un error desde el principio». Sibyl lo miró, tratando de ver en ese hombre extraño y cruel al Whitney que una vez amó, pero no pudo. «Me voy», dijo de repente. «Hoy, ahora mismo». «¿Qué?». Ella parpadeó sin dar crédito a sus oídos. «Me voy a mudar con Penélope». Ya había sacado el teléfono y estaba escribiendo un mensaje. Ella al menos entiende lo que significa apoyar a un hombre en los momentos difíciles. No como tú. «Siempre te he apoyado», susurró Sibyl. «Todos estos años». «¿A eso llamas apoyo?», resopló con desdén. «¿Que cocinabas mal y me lavabas las camisas? Eso se llama ser ama de casa, Sibyl. Y Penélope, ella cree en mí, ve mi potencial». Sibyl lo vio subir las escaleras hacia el dormitorio y oyó cómo sacaba la maleta del armario. Debería haber sentido algo: dolor, ira, desesperación, pero por dentro solo había vacío. Un vacío extraño y resonante. 15 minutos después, bajó con la maleta y una bolsa de deporte. «Lo demás lo recogeré más tarde», dijo pasando junto a ella hacia la puerta. Sibyl se quedó en silencio. 10 años de vida juntos se condensaban en una maleta y una bolsa. 10 años que resultaron ser una mentira. En la puerta, Whitney se detuvo y se volvió hacia ella. «¿Sabes qué es lo más gracioso? Ni siquiera te voy a echar de menos. En absoluto. Como si nunca hubieras existido en mi vida». Sibyl le devolvió la mirada. Quizás por primera vez en muchos años, lo miró directamente a los ojos, sin apartar la mirada. No por miedo, ni por respeto, sino simplemente porque ya no tenía nada que perder. «No conseguirás nada, inútil», gritó él al ver su mirada tranquila. «Sin mí no eres nadie». Se cerró la puerta de un portazo. Se oyó el ruido del motor, el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto mojado. Silencio. Sibyl se quedó inmóvil, mirando al vacío frente a ella. Afuera seguía lloviendo, golpeando el techo de la casa, que de repente le pareció extraña. Todo a su alrededor le resultaba extraño. Los muebles, las paredes, incluso sus propias manos que descansaban sobre sus rodillas. No sabía cuánto tiempo había pasado así, si minutos u horas. Los pensamientos fluían lentamente, como a través de una espesa capa de algodón. Whitney se había ido. La había abandonado. Después de 10 años de matrimonio. Después de todo lo que habían pasado juntos. ¿Alguna vez había sido feliz con él? ¿Verdaderamente feliz? Los recuerdos de los buenos momentos parecían borrosos, difusos, como fotografías expuestas a la lluvia. Mucho más vívidos eran los recuerdos del dolor,
las humillaciones, la constante sensación de que no era lo suficientemente buena. El sonido del teléfono la sacó de su estupor. Talia. «Sybil, ¿estás bien? Te he llamado 3 veces». «Se ha ido», dijo con voz mecánica, como la de un robot. «Whitney se ha ido. Con otra mujer». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Dios mío. Voy para allá. No te vayas». «No», dijo Sybil de repente, sorprendida por su decisión. «No hace falta. Yo necesito estar sola». «¿Estás segura?». Se notaba la preocupación en la voz de Talia. «Esto es serio, Sybil. No deberías pasar por esto sola». «Te llamaré si la necesitas», prometió Sybil. «Solo dame tiempo». Después de la conversación, se levantó lentamente y se acercó a la ventana. Había dejado de llover, pero el cielo seguía cubierto de nubes. Las luces de las casas vecinas se reflejaban en los charcos del asfalto, creando la ilusión de un mundo al revés. Una extraña sensación comenzó a surgir en el pecho de Sybil. Algo nuevo, desconocido. No era dolor, ni resentimiento, ni ira. Era alivio. Sí, era alivio. Era como si una pesada carga que había llevado durante años hubiera desaparecido de repente. Como si las cadenas que la ataban se hubieran desintegrado. Durante 10 años había sido una sombra. 10 años sin atreverse a expresar su opinión por miedo a disgustarlo. 10 años adaptándose, cediendo, aguantando, esperando que algún día volviera a ser el hombre al que una vez amó. Y ahora era libre. Y esa idea era a la vez aterradora e increíblemente hermosa, hasta el punto de marearla. Sybil miró su reflejo en el cristal de la ventana. Un rostro pálido, ojos perdidos, labios apretados. Una desconocida a la que tenía que volver a conocer. Levantó lentamente la mano y tocó su reflejo. Por primera vez en muchos años estaba sola. Y por primera vez no le daba miedo. La primavera siempre llegaba de repente a Tonole. Ayer mismo la ciudad estaba envuelta en una humedad gris, y hoy el aire ya estaba impregnado del aroma de los manzanos en flor. Sybil respiró hondo mientras estaba de pie en la entrada del hospital. Su turno había terminado y tenía toda la tarde libre. 6 meses. Habían pasado exactamente 6 meses desde que Whitney había cerrado la puerta de un portazo y había desaparecido de su vida. A veces le parecía que había pasado una eternidad. Otras veces, que había sucedido ayer. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Insomnio, pérdida de apetito, una sensación constante de ansiedad. Luego vino un extraño entumecimiento, en el que realizaba mecánicamente las tareas cotidianas sin sentir nada. Y solo al final del tercer mes, Sybil comenzó a comprender que la vida no había terminado. «¡Enfermera Glover!», la llamó una voz familiar. Sybil se volvió y vio al doctor Heathrow bajando las escaleras del hospital. Alto, con el pelo oscuro y canas en las sienes, y unos atentos ojos grises, siempre le había provocado una extraña mezcla de sentimientos. Respeto, vergüenza y algo más que no se atrevía a admitir. «Doctor Hyrow», saludó ella con un gesto de la cabeza. «Landon, por favor», la corrigió él con suavidad. «Llevamos 6 meses trabajando juntos. Podemos llamarnos por nuestro nombre». Ella esbozó una leve sonrisa. «Sí, 6 meses. Fue entonces cuando él se incorporó al personal del hospital, literalmente al día siguiente de la marcha de Whitney. Una extraña coincidencia del destino». «¿Va a casa?», preguntó él deteniéndose a su lado. «Sí, he terminado mi turno. ¿Le importa si la acompaño un rato? Voy en la misma dirección». Sybil asintió, aunque sabía perfectamente que él vivía en la dirección opuesta. Caminaron en silencio durante unos minutos, disfrutando de la cálida tarde de primavera. «Te ves mejor», dijo Landon de repente. «¿Perdón?». Sybil se volvió hacia él. «Perdona mi franqueza», sonrió avergonzado. «Pero cuando llegué al hospital por primera vez, parecías agotada, como si llevaras todo el peso del mundo sobre tus hombros. Y ahora…» hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Ahora hay una especie de ligereza en usted». Sybil no sabía qué responder. Nunca había pensado que sus cambios internos fueran perceptibles para los demás. «Es difícil de explicar», dijo finalmente. «No hace falta», dijo Landon con suavidad. «Me alegro de que esté mejor».
Llegaron a su casa, un bungalow pequeño pero acogedor en una calle tranquila. Después de que Whitney se marchara, Sybil se mudó de la casa que compartían, donde había demasiados recuerdos, y encontró este lugar. El alquiler era más alto, pero las horas extras en el hospital le permitían hacer frente a los gastos. Bueno, dijo Landon deteniéndose, ha sido un placer dar un paseo contigo. Gracias por acompañarme, respondió Sybil. Él se detuvo, como si quisiera decir algo más, pero luego se limitó a asentir con la cabeza y se alejó. Sybil lo miró, sintiendo una extraña calidez en su interior. ¿Qué era eso? ¿Acaso? No. Rápidamente apartó ese pensamiento. Después de todo lo que le había pasado con Whitney, se había prometido no volver a confiar en los hombres. Al entrar en la casa, lo primero que hizo Sybil fue abrir las ventanas para que entrara el aire fresco de la primavera. Su mirada se posó en el caballete que había en un rincón del salón. Talia la había ayudado a sacarlo del desván 3 meses atrás. Es hora de recordar quién eres en realidad, le había dicho su amiga mientras limpiaba el polvo del marco de madera. Sybil recordaba cómo Whitney se había burlado de sus dibujos. Guardería, segundo curso, solía decir con desdén. Y ella, al final, guardó todos sus materiales de dibujo en un lugar apartado. Pero ahora podía pintar cuando quisiera y lo que quisiera. Una libertad que cada día apreciaba más. Sybil se acercó al caballete y pasó los dedos por el paisaje inacabado. Una vista del lago a las afueras de la ciudad, donde había ido el fin de semana anterior. No estaba mal, quizás incluso estaba bien. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Frunció el ceño al ver un número desconocido. ¿Hola? ¿Sybil Glover? Dijo una voz femenina al otro lado de la línea. Soy Marta Crombie, trabajadora social del hospicio Puerto Tranquilo en Portland. Sí, soy yo, respondió Sybil tensa. ¿Hospicio? Llamo por su tío, Fletcher Glover. ¿Es usted su sobrina? Sybil se dejó caer lentamente en una silla. El tío Fletcher, el hermano de su padre con el que habían perdido el contacto hacía muchos años, tras la muerte de sus padres. Lo recordaba vagamente. Un hombre alto, con una risa estruendosa y el pelo siempre revuelto. Sí, es él, respondió. ¿Qué le pasa? El señor Glover lleva 3 semanas ingresado en nuestro centro. Tiene cáncer de hígado en fase terminal. Me temo que no le queda mucho tiempo. La voz del asistente social era profesionalmente comprensiva. Usted figura como su pariente más cercano y nos pidió que nos pusiéramos en contacto con usted. Sybil cerró los ojos. Otro golpe del destino. Aunque se podía llamar golpe a algo así, tratándose de una persona a la que no había visto en más de 15 años. ¿Quiere verme? Preguntó. Sí, si es posible. Él insiste mucho en ello. Sybil se quedó pensativa. Viajar a Portland significaría pedir permiso en el trabajo, gastar dinero en el viaje. Pero negárselo a un moribundo, aunque ese moribundo fuera un hombre al que apenas conocía. Está bien, decidió. Iré. Por favor, dígame la dirección y el horario de visitas. Después de la conversación, Sybil se quedó sentada mucho tiempo, inmóvil, mirando al vacío. La invadió una extraña sensación, como si el pasado, que creía enterrado hacía mucho tiempo, se hubiera manifestado de repente. El tío Fletcher, el último pariente vivo por parte de su padre. Y ahora él también se iba, sin darle siquiera la oportunidad de conocerlo. Sybil sacudió la cabeza para alejar los pensamientos sombríos y marcó el número de Talia. Su amiga siempre sabía cómo poner en orden sus pensamientos. ¿El tío Fletcher? Se sorprendió Talia al escuchar la historia. ¿El mismo del que me hablaste? ¿El que era algún tipo de empresario? Sí, creo que se dedicaba al sector inmobiliario o algo así, respondió Sybil con incertidumbre. No lo recuerdo bien. Mi padre rara vez hablaba de él. Creo que tenían alguna disputa. Y ahora te llama antes de morir, dijo Talia pensativa. Suena como el comienzo de una novela policíaca. ¡Talia! Exclamó Sybil indignada, pero no pudo contener una sonrisa. Su amiga siempre veía algo inusual en situaciones cotidianas. Lo siento, rió. Pero en serio, tienes que ir. Es tu oportunidad de saber más sobre tu familia. Quizás te cuente algo sobre tu padre que no sabías. Sybil suspiró. Talia tenía razón, como siempre.
Me tomaré el viernes libre, decidió. Me iré 3 días. ¡Qué buena idea!, aprobó Talia. Y por cierto, ya que hablamos de viajes, ¿te has fijado en cómo te mira el doctor Heathrow? Sybil sintió que se sonrojaba. No te inventes cosas. No me invento nada, replicó Talia con seriedad. Es evidente que siente algo por ti, y yo veo que es mutuo. Déjalo ya, dijo Sybil negando con la cabeza. No estoy preparada para una nueva relación. Después de lo de Whitney, ¿quién ha hablado de relación?, la interrumpió Talia. Solo, no te cierres. Déjate sentir de nuevo. Landon es un buen hombre. Nada que ver con tu ex. Sybil se quedó callada, sin saber qué responder. Durante los últimos 6 meses, había intentado con todas sus fuerzas construir una nueva vida, ser independiente, aprender a vivir sola. Y ahora cuando por fin empezaba a salir adelante, aparecía Landon Heathrow, con sus ojos atentos y su suave sonrisa. Lo pensaré, dijo por fin. Después del viaje a Portland, colgó el teléfono, se acercó al armario y sacó una pequeña caja que tardó mucho en atreverse a abrir. Fotos familiares, cartas, documentos. Todo lo que quedaba de sus padres tras su muerte en un accidente de coche 15 años atrás. Hojeó lentamente las fotos amarillentas hasta que encontró lo que buscaba. Una foto de grupo tomada en alguna reunión familiar. Ahí estaba su padre, joven y sonriente. A su lado su madre, muy joven, con el pelo largo. Y a la izquierda, un hombre alto y de hombros anchos, con la cabeza echada hacia atrás en una carcajada. El tío Fletcher. Sybil miró la foto durante un buen rato, tratando de encontrar rasgos de su rostro en los de esos dos hombres. Tenía los ojos de su padre, oscuros y ligeramente rasgados. Pero la sonrisa se parecía más a la del tío Fletcher. Era extraño que nunca se hubiera dado cuenta antes. Al día siguiente, en el hospital, Sybil pidió permiso para faltar al trabajo el viernes y el lunes. La jefa de la unidad, una mujer mayor de ojos bondadosos, escuchó atentamente sus explicaciones y firmó la solicitud sin objeciones. La familia es lo más importante, dijo mientras le devolvía el papel, especialmente en momentos como estos. Al salir del despacho, Sybil se topó con Landon Heathrow. Disculpe, murmuró apartándose. No pasa nada, sonrió él. De hecho, la estaba buscando. ¿A mí? Sybil arqueó las cejas con sorpresa. Sí, parecía un poco avergonzado. Quería preguntarle, ¿podría ayudarme con la paciente de la tercera habitación? La señora Donovan. Tiene problemas para tomar la medicación y creo que confía más en usted que en las demás enfermeras. Por supuesto, asintió Sybil. Justo iba hacia allí. Se dirigieron juntos por el pasillo. Sybil se sentía incómoda, sobre todo después de la conversación de ayer con Talia. ¿Tendría razón su amiga y Landon realmente estaba interesado en ella? Y si era así, ¿estaba preparada para ello? He oído que te vas a tomar unos días libres, dijo él de repente. Sí, voy a Portland a visitar a un familiar enfermo. Lo entiendo, asintió Landon. Las obligaciones familiares son importantes. Algo en su tono hizo que Sybil se volviera y lo mirara atentamente. ¿Tienes familia, Landon?, preguntó, llamándolo por su nombre por primera vez. Él sonrió levemente al darse cuenta. No del todo. Mis padres murieron hace unos años. No tengo hermanos ni hermanas. Tengo primos, pero rara vez nos vemos. Se encogió de hombros. En cierto sentido, mis compañeros del hospital son mi familia. Por eso valoro tanto las relaciones de amistad que tengo aquí. Sybil asintió, sintiendo una extraña afinidad con este hombre. Ambos estaban solos. Ambos habían perdido a sus padres. Ambos habían encontrado consuelo en el trabajo. Lo entiendo, dijo ella en voz baja. Se detuvieron frente a la habitación de la señora Donovan, una anciana con artritis que siempre se olvidaba de tomar sus medicamentos. Quizá cuando vuelvas de Portland, comenzó Landon, claramente nervioso. Podríamos, no sé, tomar un café o cenar juntos. Sybil sintió que se le aceleraba el pulso. Era una invitación para salir, la primera en muchos años. Su primer instinto fue rechazarlo, esconderse tras su habitual muro de indiferencia. Pero algo en los ojos de Landon, sinceridad, calidez, esperanza, la hizo cambiar de opinión. Me encantaría tomar un café con usted,
respondió sorprendida de su propia audacia. El rostro de Landon se iluminó. Genial. Entonces, ¿el martes? El martes, confirmó Sybil, sintiendo cómo las comisuras de sus labios se curvaban en una sonrisa. El resto del día transcurrió en una especie de extraña neblina. Sybil cumplía con sus obligaciones de forma automática, mientras sus pensamientos vagaban por algún lugar lejano. Pensaba en el próximo viaje a Portland, en el tío Fletcher, en lo que le diría cuando lo viera. Pensaba en Landon y en su invitación. Y lo más sorprendente era que casi no pensaba en Whitney. En casa, Sybil se dirigió directamente al caballete. En los últimos meses, pintar se había convertido en una especie de terapia para ella. Podía pasar horas pintando, sumergiéndose en el proceso hasta tal punto que se olvidaba del tiempo y de sus problemas. Hoy había decidido terminar el paisaje con el lago. Mientras mezclaba los colores, Sybil se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía viva, realmente viva, no simplemente existiendo. Los últimos 6 meses habían sido un tiempo de curación. Lenta, dolorosa, pero necesaria. Había aprendido a confiar de nuevo en sí misma, a tomar decisiones, a defender sus límites, y ahora mirando el cuadro casi terminado, Sybil comprendió de repente que estaba lista para seguir adelante. Portland, el tío Fletcher, Landon Heathrow, todo eso no fueron simples casualidades. Fueron oportunidades. Oportunidades para empezar algo nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, Sybil se sentía lo suficientemente fuerte como para aprovechar esas oportunidades. Mientras mezclaba los tonos de azul para el agua del lago, reflexionaba sobre la extraña ironía del destino. Hacía exactamente 6 meses que su mundo se había derrumbado, cuando Whitney había cerrado la puerta de un portazo y se había marchado. En aquel momento le había parecido que su vida había terminado. Ahora comprendía que, en realidad, todo acababa de empezar. Sybil jugueteaba nerviosamente con la correa de su bolso mientras esperaba en la recepción del bufete de abogados, Mason, Price and Partners. La elegante oficina en el centro de Tonola, con sus sillones de cuero y sus cuadros en pesados marcos, la hacía sentir fuera de lugar. Era la primera vez que estaba allí. Nunca antes había necesitado los servicios de un abogado. Habían pasado 2 semanas desde que regresó de Portland. 2 semanas desde la muerte de su tío Fletcher. Solo había vivido 3 días después de su llegada. Pero ese tiempo había sido suficiente para cambiar por completo la idea que tenía de su propia familia. «Señorita Glover», se oyó la voz de la secretaria. «El señor Price está listo para recibirla». Sybil se levantó y siguió con paso vacilante a la joven vestida con un traje sobrio. La conversación que se avecinaba la aterrorizaba. Aún no podía creer lo que le había dicho su tío Fletcher antes de morir. Gregory Price era un hombre canoso de unos 60 años, con ojos penetrantes y una sonrisa amable. Se levantó de la mesa cuando Sybil entró en su espacioso despacho. «Señorita Glover, por favor, tome asiento», dijo señalando la silla frente a la mesa. «Le doy mi más sentido pésame por la muerte de su tío. Fletcher y yo no solo éramos socios, sino también buenos amigos». «Gracias», respondió Sybil en voz baja, sentándose en la silla. «Debo admitir que todo esto es inesperado. Apenas conocía a mi tío». Price asintió con comprensión. Fletcher me lo había advertido. Lamentaba mucho no haber formado parte de su vida. El abogado abrió la carpeta que tenía delante. Sin embargo, la ha seguido durante todos estos años. Sabía de su matrimonio, de su trabajo en el hospital, incluso de su reciente separación. Sybil se estremeció. La idea de que alguien hubiera estado observando su vida desde la distancia le resultaba un poco inquietante. «Es extraño», dijo. «Su tío era un hombre complicado», dijo Price con suavidad. Después de la pelea con su padre, decidió que era mejor mantenerse al margen. Pero eso no significa que no se preocupara por usted. Al contrario, sacó un documento de la carpeta y lo puso delante de Sybil. «Esta es una copia del testamento de su tío. El original está registrado en el tribunal. Como puede ver», pasó la página y señaló un párrafo concreto. «Fletcher Glover lega todos sus bienes, incluyendo propiedades inmobiliarias, acciones y dinero en efectivo, a su única sobrina, Sybil Glover». Sybil miró el documento con desconcierto. Las palabras se le nublaban ante los ojos. «No»,
No lo entiendo, murmuró. Solo nos vimos unas cuantas veces cuando éramos niños. ¿Por qué me lo ha dejado todo a mí? Price se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Fletcher nunca se casó ni tuvo hijos. Usted es su única pariente consanguínea. Pero no es solo eso. Hizo una pausa. Me dijo que su padre, su hermano, siempre había sido un hombre más digno que él, y que usted había heredado los mejores rasgos de su padre. Sybil sintió un nudo en la garganta. Apenas recordaba a su padre. Solo tenía 19 años cuando sus padres murieron en un accidente. Pero el hecho de que el tío Fletcher viera en ella los rasgos de su padre, la conmovió de forma inesperada. ¿Y qué incluye exactamente la herencia? Preguntó, tratando de concentrarse en el aspecto práctico de la cuestión. Price se puso las gafas y echó un vistazo a otro documento. Según la última valoración, el valor total de los activos asciende a $760,000. Esto incluye un apartamento en Portland, valorado en unos 350,000, una cartera de inversiones de 240,000 y efectivo, unos 170,000. A Sybil le dio vueltas la cabeza. La suma le parecía irreal. Ganaba unos 45,000 al año como enfermera y consideraba que era un sueldo bastante decente. Y ahora, $760,000, eso lo cambiaba todo. Después de pagar los impuestos de sucesión, continuó Price, la cantidad será un poco menor, pero seguirá siendo considerable. Podemos discutir las opciones para administrar estos activos, si lo desea. Necesito tiempo para asimilarlo, murmuró Sybil. Por supuesto, asintió el abogado. Pero hay algo más. Sacó un sobre del cajón de la mesa. Fletcher me pidió que se lo entregara personalmente. No sé qué hay dentro. Sybil tomó el sobre con manos temblorosas. En él estaba escrito su nombre con una letra que no reconoció. ¿Puedo? Preguntó señalando el sobre. Por supuesto, respondió Price, apartándose delicadamente y fingiendo examinar los papeles. Sybil abrió el sobre con cuidado. Dentro había una hoja de papel doblada y una pequeña fotografía. Desdobló la carta. Querida Sybil, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí. Espero que hayas llegado a tiempo y hayamos podido hablar en persona. Si no es así, perdona a un viejo cobarde. Debería haberte buscado antes. Sé que te parece extraño recibir la herencia de alguien a quien prácticamente no conoces. Pero para mí no eres una extraña. He seguido tu vida desde el día en que no asistí al funeral de tus padres, otro acto del que me avergüenzo. He visto cómo luchabas, cómo soportabas con entereza las dificultades, especialmente en tu matrimonio, con un hombre que no te apreciaba. Me recuerdas a tu padre, tan fuerte y a la vez tan bondadoso. Él estaría orgulloso de ti. Yo lo estoy. El dinero no te devolverá la familia que no tuviste, pero espero que te dé la libertad de elección que tanto echabas de menos. No dejes que el pasado determine tu futuro. Te mereces ser feliz. Con amor, tío Fletcher. Sybil no se dio cuenta de que las lágrimas le corrían por las mejillas. Miró la foto adjunta a la carta, en la que aparecía un joven Fletcher junto a su padre. Sonreían, abrazados por los hombros. Dos hermanos tan parecidos y tan diferentes. «¿Señorita Glover?», la llamó Price con cautela. «¿Está bien?». Ella asintió con la cabeza y se secó los ojos con un pañuelo. «Sí, es solo que todo esto es muy inesperado». «Lo entiendo», dijo el abogado con suavidad. «Propongo que terminemos por hoy. Necesita tiempo para pensar en todo esto. Prepararé los documentos necesarios para la transferencia de la propiedad. Tardará unas semanas». Al salir de la oficina, Sybil respiró profundamente el aire fresco de la primavera. Tenía la cabeza llena de pensamientos. $760,000. Una suma que cambiaba por completo su vida. Podría comprarse una casa en lugar de alquilarla. Podría permitirse viajar. Incluso podría dejar de trabajar durante un tiempo, si quisiera, o formarse en el ámbito artístico, algo con lo que siempre había soñado, pero que siempre le había parecido inalcanzable. Sybil caminaba por las calles de Tonola y la ciudad le parecía diferente, como si la viera con otros ojos. La pequeña tienda de comestibles donde siempre compraba los productos más baratos. La tienda de ropa de segunda mano, donde encontraba prendas decentes a precios asequibles. Ya no necesitaba nada de eso. En la cafetería de la esquina de la calle principal,
vio a Talia sentada en una mesa junto a la ventana. Su amiga la vio y la saludó con la mano. «Hola, ¿qué tal la reunión con el abogado?» Talia le indicó una silla libre frente a ella. «Únete a mí, justo iba a llamarte». Sybil se sentó en la silla, todavía aturdida. «Es increíble, Talia. El tío Fletcher me ha dejado todos sus bienes. $760,000. Los ojos de Talia se agrandaron. «¿Cuánto?» Casi se atraganta con el café. «¿En serio?» Sybil asintió, todavía sin creer lo que decía. «Un apartamento en Portland, algunas inversiones, dinero en efectivo. Ni siquiera sé qué hacer con tanto dinero». «Joder», exhaló Talia, y luego se tapó la boca con la mano y miró a su alrededor. «Lo siento, pero eso es increíble. Ahora eres una rica heredera». Sybil frunció el ceño. «No digas eso. Suena mal». «¿Por qué?» Talia se inclinó hacia ella. «Tu tío quería que estuvieras bien. Fue su decisión, y es una oportunidad increíble para ti». «Lo sé», asintió Sybil. «Es solo que ha pasado todo tan rápido. Hace solo un mes contaba cada céntimo para pagar el alquiler y comprarme un abrigo nuevo para el invierno. Y ahora eres libre», concluyó Talia. «Libre para hacer lo que quieras. Viajar, estudiar, montar tu propio negocio. O simplemente vivir tranquila», añadió Sybil, «sin miedo constante al futuro». Recordó los años con Whitney, la eterna preocupación por el dinero, la necesidad de ahorrar en todo, el sentimiento de culpa por cada compra innecesaria. La dependencia económica era una de las razones por las que había tardado tanto en decidirse a dejar a su marido. «¿Sabes en qué he pensado?» Sybil miró a su amiga. «Podría comprarme una casita, con un estudio de pintura de verdad, con jardín». «Suena genial», sonrió Talia. «Deberías hablar con un agente inmobiliario. En Tonole no hay muchas casas buenas en venta». «O fuera de la ciudad», dijo Sybil pensativa. «En algún lugar con vistas al campo o al bosque. Tranquilidad, naturaleza». El sonido de un mensaje entrante interrumpió su conversación. Sybil miró el teléfono y se sonrojó ligeramente. «Landon», adivinó Talia al ver su reacción. «Sí», asintió Sybil. «Me pregunta si quiero ir con él a un concierto el sábado. La Orquesta Sinfónica local da un concierto en el parque». «¿Y qué le vas a responder?» «Creo que sí», sonrió Sybil. «Me gusta pasar tiempo con él». «Ya habéis tomado café 2 veces y ahora un concierto», dijo Talia guiñándole un ojo. «Es algo serio». «No exageres», dijo Sybil negando con la cabeza. «Solo estamos conociéndonos». «¿Y le vas a contar lo de la herencia?», preguntó Talia de repente. Sybil se quedó pensativa. Esa pregunta no se le había ocurrido todavía. «No lo sé», respondió con sinceridad. «Por ahora no. Es demasiado personal». «Lo entiendo», asintió Talia. «Pero ten en cuenta que en un pueblo tan pequeño como Tonola, los rumores se propagan rápido, especialmente los jugosos. Una modesta enfermera recibe una enorme herencia. Es el argumento perfecto para una novela romántica». «Dios mío», gimió Sybil. «Tienes razón. Todo el mundo hablará de ello». «Oye», Talia le cubrió la mano con la suya. «No tiene por qué ser malo. Solo prepárate. Y recuerda, los verdaderos amigos se quedarán contigo por tu dinero». «Como tú», sonrió Sybil. «Exacto», dijo Talia, brindando con su taza de café. «Aunque ya sabes, no diría que no a unas vacaciones en las Bahamas si de repente decidieras invitarme». Se rieron y por un momento, Sybil se sintió casi normal. Pero la realidad de la herencia seguía pesando sobre ella, enorme e incomprensible, como una nube tormentosa. Por la noche, tumbada en la cama, Sybil releía la carta de su tío Fletcher. «No dejes que el pasado determine tu futuro», había escrito. Un sabio consejo de alguien a quien apenas conocía. Recordó sus breves encuentros en el hospicio. A pesar de su enfermedad, el tío Fletcher se mostró sorprendentemente vivo y agudo. Le habló de su vida, de sus viajes, del negocio inmobiliario que había construido desde cero, de cómo se peleó con su padre por una tontería que ahora ni siquiera recordaba, de cómo lamentaba los años que había pasado lejos de su familia. «No repitas mis errores», le dijo antes de morir, apretándole la mano con la suya, huesuda y fría.
No pospongas la felicidad para más adelante. Puede que no llegue. Sybil cerró los ojos y pensó en el futuro, que de repente se había vuelto tan incierto y lleno de posibilidades. Toda su vida había seguido la corriente, adaptándose a las circunstancias, a las expectativas de los demás. Primero a las de sus padres, luego a las de Whitney. Ser enfermera tampoco era su sueño, solo una profesión segura que le garantizaba unos ingresos medios. ¿Y qué quería ella? Pintar, crear, ver mundo, vivir sin miedo. Ahora tenía la oportunidad de hacerlo todo. No solo soñar, sino actuar. Mañana, decidió Sybil, empezaría a buscar casa y llamaría a la Escuela de Arte de Portland para informarse sobre los cursos. Y tal vez compraría pinturas y pinceles nuevos, esos tan caros que siempre miraba con nostalgia en la tienda de artistas. Pequeños pasos, pero en la dirección correcta. No podía dormir, así que Sybil se levantó de la cama, se acercó a la ventana, corrió la cortina y miró la tonola nocturna. La tranquila ciudad dormía, solo algunas luces brillaban en las ventanas. Mañana estas calles se llenarán de susurros y miradas. ¿Lo has oído? Sybil Glover ha heredado una fortuna de su tío rico. Por primera vez en su vida, será el centro de atención. No como la esposa de Whitney Parkhurst o la enfermera del Hospital St. Anne, sino como una persona que poseía algo que los demás consideraban valioso. Dinero. Era una sensación extraña, un poco inquietante, un poco emocionante. Sybil volvió a la cama, pero seguía sin poder conciliar el sueño. Sus pensamientos giraban en torno a las posibilidades que se le abrían, y también en torno a Landon Heathrow. ¿Qué pensaría cuando se enterara? ¿Cambiaría su actitud hacia ella? Esperaba que no. Le gustaba lo que estaba surgiendo entre ellos. Algo sencillo, sincero, sin intereses materiales. El teléfono que estaba en la mesita vibró. Era un mensaje de Talia. No te lo vas a creer. Mi madre acaba de llamar para preguntarme si es verdad que has recibido $1 millón de tu tío multimillonario de Nueva York. Ya se han extendido los rumores. Sybil no sabía si reír o llorar. Era un pueblo pequeño. Allí nada permanecía en secreto por mucho tiempo. ¿1.000 millones? Respondió. ¿Cuántos ceros añadirán mañana por la mañana? Apuesto a que para la hora de comer serás más rica que Bill Gates, fue la respuesta inmediata. Sybil sonrió y dejó el teléfono. Bueno, al menos tenía a Talia, que veía el lado cómico de la situación. A la mañana siguiente en el hospital, se confirmaron sus peores temores. En cuanto Sybil apareció en el pasillo, las conversaciones se acallaron y todas las miradas se volvieron hacia ella. Una joven becaria del laboratorio casi se estrella contra la pared al verla. El enfermero Chuck, con el que llevaban 5 años trabajando, se volvió de repente muy servicial. Sybil corrió hacia ella con una taza de café. Iba justo a la sala de descanso. ¿Te traigo algo? No, gracias, Chuck. Intentó sonreír lo más natural posible. Estoy bien. Claro, claro, dijo él nervioso, cambiando el peso de un pie al otro. Es solo si necesitas algo. Sé dónde encontrarte, asintió Sybil y se apresuró a entrar en la sala de médicos. Allí la esperaba Thalía con una expresión de «te lo dije» en el rostro. Es una pesadilla, susurró Sybil, dejándose caer en una silla. Todos me miran como si fuera un animal raro en el zoológico. Acostúmbrate, dijo Thalia encogiéndose de hombros. Ahora eres una celebridad local, la Cenicienta de Tonola. Déjalo ya, gimió Sybil. No tiene gracia. Lo siento, dijo Thalia apretándole la mano. Pero en serio, se te pasará. Dentro de una semana habrá un nuevo cotilleo y todos se olvidarán de tu misteriosa herencia. Eso espero, suspiró Sybil. La puerta de la consulta se abrió y entró Landon Heathrow. Se detuvo un instante al ver a Sybil y luego sonrió, con la misma sonrisa cálida y sincera de siempre. Buenos días, Sybil. Thalia, saludó con la cabeza. ¿Qué tal están? Estupendamente, respondió Thalia por las dos. Especialmente Sybil. Landon miró a Sybil y ella sintió que se sonrojaba. ¿De verdad? Preguntó él con evidente interés. ¿Ha pasado algo bueno? Sybil abrió la boca, pero no sabía qué decir. ¿Mentir? ¿Eludir la pregunta? ¿Decir la verdad? Sybil tiene nuevas oportunidades, respondió Thalia diplomáticamente. De carácter personal. Ah,
asintió Landon. Vaya, eso es estupendo. Te mereces lo mejor, Sybil. Le dedicó una cálida sonrisa. ¿Sigue en pie lo del concierto del sábado? Sí, claro. Sybil sintió como la tensión la abandonaba. En los ojos de Landon no había ni un atisbo de interés, ni de falsa amabilidad, solo alegría sincera por ella. Estupendo, asintió él. Pasaré a recogerte a las 6, ¿de acuerdo? Cuando se marchó, Talia dio un codazo a Sybil. ¿Lo ves? Ni siquiera ha preguntado por la herencia. Es una buena señal. Quizá no se ha enterado de los rumores. ¿En este hospital? Talia resopló. Imposible. Aquí los rumores se propagan más rápido que la gripe en temporada de epidemia. A la hora de comer, Sybil ya no podía soportar las miradas curiosas y los cuchicheos a sus espaldas. Se escondió en una habitación vacía para recuperar el aliento, y de repente se topó con la jefa de la unidad, la señora Benson. «Oh, Sybil», dijo la anciana, apartando la vista de la historia clínica. «Justo quería hablar contigo». Sybil se tensó por dentro. ¿Incluso la señora Benson? «He oído las noticias», dijo la jefa, «sobre tu herencia». «Señora Benson, yo...» «No, no», la mujer levantó la mano para detenerla. «No es asunto mío. Solo quería decirte, hagas lo que hagas, quiero que sepas que siempre serás una empleada muy apreciada en este hospital. Eres una enfermera maravillosa, Sybil. El dinero no cambiará eso». Sybil sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias», dijo en voz baja. «Yo no tengo intención de irme. Pero si cambias de opinión», la señora Benson le dio una palmadita en la mano. «Nadie te culpará. A veces la vida nos depara giros inesperados. La sabiduría consiste en comprender qué giro nos llevará a donde realmente queremos estar». Al final de la jornada, Sybil se sentía exhausta. La atención constante, las preguntas que no se formulaban en voz alta, pero que se leían en cada mirada, la agotaban más que el turno más duro. Al salir del hospital, vio una figura familiar en el aparcamiento. Whitney Parkhurst estaba de pie, apoyado en su coche, con expresión impaciente. El corazón de Sybil dio un vuelco. No había visto a su exmarido desde el día en que se marchó. 6 meses sin ver su rostro, sin oír su voz, sin sentir constantemente la inferioridad que él le hacía sentir. Y ahora estaba allí, justo el día en que toda la ciudad hablaba de su herencia. ¿Una coincidencia? Lo dudaba mucho. La lluvia golpeaba el techo de la pequeña casa que Sybil ahora llamaba hogar. Había pasado una semana desde que vio a Whitney en el aparcamiento del hospital. Una semana de noches sin dormir y pensamientos inquietantes. Él la llamaba todos los días, le dejaba mensajes, le pedía que se reunieran. Ella no respondía. Sentada en el sofá con una taza de té de hierbas, Sybil hojeaba una revista de inmobiliaria. Miraba las ofertas de casas en venta, pero sus pensamientos volvían constantemente a su exmarido. ¿Por qué había aparecido de repente? La respuesta parecía obvia. El dinero. La noticia de su herencia se extendió por Tonola a la velocidad del fuego, adornada con detalles increíbles. Algunos hablaban de millones de dólares, otros de una finca secreta a orillas del océano. Un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. Sabía quién era. Por alguna razón, había estado esperando este momento desde el día en que recibió la herencia. Sybil dejó la revista, se acercó lentamente a la puerta y miró por la mirilla. Efectivamente, Whitney estaba en el umbral, empapado por la lluvia. Respiró hondo y abrió la puerta. «Por fin», dijo él en lugar de saludarla. Tenía mal aspecto, barba incipiente, ojos enrojecidos y ropa arrugada. «¿Por qué no has contestado al teléfono?» «Hola, Whitney», dijo Sybil con calma. «¿A qué debo esto?» Él parpadeó, claramente sorprendido por su tono. En otro tiempo, ella se habría disculpado. Se habría apresurado a ofrecerle una toalla y un té caliente. «¿Puedo pasar? Estoy empapado», dijo con un atisbo de su antigua seguridad. Sybil dudó, pero luego se hizo a un lado. Bueno, tarde o temprano esta conversación tenía que tener lugar. Whitney miró a su alrededor con evidente curiosidad. «Qué bonito», dijo, pero en su voz se notaba la decepción. Al parecer, esperaba ver algo más lujoso. «No pensé que te mudarías». «Han pasado muchas cosas en 6 meses», respondió Sybil señalando el sillón. «Siéntate». Él se sentó, sin dejar de mirar a su alrededor. «He oído...»
He oído que tu tío te ha dejado una herencia, dijo por fin, tratando de parecer indiferente. Sí, respondió ella lacónicamente, sin dar más detalles. ¿Mucho? Whitney se inclinó hacia adelante, olvidando su intención de parecer indiferente. Sybil lo miró atentamente. ¿Qué quería? Aunque era obvio. Suficiente, respondió ella. Pero estoy segura de que no has venido por eso. ¿Cómo te va, Whitney? ¿Cómo está Penélope? Su rostro se ensombreció y apartó la mirada. Hemos roto, dijo finalmente. No era la persona que creía que era. Sybil casi sonrió. ¿Cuántas veces le habría dicho eso a las mujeres de su vida? Lo siento, dijo ella cortésmente, aunque en realidad no lo sentía. ¿A qué te dedicas ahora? Él frunció el ceño. Estoy sin trabajo. Ya sabes cómo está el mercado laboral, especialmente en este agujero. Hizo una pausa. Estaba pensando en mudarme a Portland y empezar de cero, pero necesito dinero para los primeros meses. Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. Sybil sintió una extraña tranquilidad. 6 meses atrás se habría sentido molesta, utilizada, pero ahora simplemente lo observaba, como un naturalista observa una especie animal rara. Lo entiendo, dijo con neutralidad. Whitney, claramente animado por la ausencia de un rechazo inmediato, sonrió. La misma sonrisa que una vez había hecho latir más rápido su corazón. He estado pensando en nosotros, Son Sybil, dijo bajando la voz hasta convertirla en un susurro íntimo. En lo que tuvimos, en nuestra historia. ¿De verdad? Levantó las cejas. ¡Qué coincidencia! No te acordaste de mí en 6 meses hasta que te enteraste de la herencia. Su sonrisa vaciló, pero rápidamente recuperó la compostura. No es cierto. Pensaba mucho en ti. Es solo que me avergonzaba cómo había terminado todo. No era yo mismo. El estrés del trabajo, los problemas económicos. No llegarás a nada, inútil, repitió Sybil, citando las últimas palabras que él le había dicho al despedirse. Recuerdo muy bien ese día, Whitney. Estabas completamente fuera de ti. Él hizo una mueca, como si le doliera una muela. Estaba enfadado. Ya sabes cómo soy. Digo cosas que no pienso. Sybil lo miró fijamente. En otro tiempo había creído en esa excusa. Había creído que bajo los arrebatos de ira se escondía un hombre cariñoso. Ahora sabía que no era cierto. La ira no era más que una de las máscaras que él llevaba. ¿Qué haces aquí, Whitney? Le preguntó directamente. Deja los juegos. Él se quedó callado, evaluando la situación, y luego suspiró. Está bien, dijo cambiando de táctica. Estoy en una situación difícil. Sin trabajo, sin dinero. Penélope me echó de su casa. No tengo a dónde ir. Y pensé, titubeó, que tú podrías ayudarme, por nuestra vieja amistad. Sybil contuvo una risita. Por nuestra vieja amistad. Como si alguna vez hubieran sido amigos. ¿Cuánto? Preguntó ella. Él parpadeó, claramente sin esperar tanta franqueza. Bueno, quizás 50,000. Lo dijo como si le estuviera pidiendo dinero para un café. Te lo devolveré, claro, en cuanto me recupere. 50,000. Antes esa cantidad le habría parecido astronómica. Pero ahora... Te daré el dinero, dijo ella tras una pausa. Su rostro se iluminó. ¿De verdad? Oh, Sybil, sabía que podía contar contigo. Se inclinó hacia adelante, como si fuera a cogerle la mano. Pero ella se apartó. Con una condición, continuó ella. No volverás a aparecer en mi vida. La sonrisa se congeló en su rostro. ¿Qué? Tú tendrás tus 50,000 y yo la garantía de que no volveré a verte nunca más. Whitney la miró como si la viera por primera vez. En cierto sentido, así era. Sybil nunca antes le había hablado en ese tono. Has cambiado, dijo él finalmente. Sí, respondió ella simplemente. Has cambiado. ¿Y de verdad me darás el dinero? ¿Así, sin más? No sin más, a cambio de que desaparezcas de mi vida. Se levantó. Voy a coger el bolso y nos vamos al banco. Ahora mismo. Whitney se quedó sentado, mirándola con desconfianza. ¿Por qué ahora? Podríamos... Ahora o nunca, cortó Sybil. Decídete. Él se levantó rápidamente. Está bien, como tú digas.
La lluvia casi había cesado cuando salieron de la casa. Sybil se subió a su auto, Whitney al suyo, y se dirigieron al centro de la ciudad, al único banco de Tonola. Durante todo el trayecto, Sybil pensó en lo que estaba haciendo. $50,000 era una suma considerable. Pero, ¿no era un pequeño precio a pagar por la libertad? Por la certeza de que el hombre que le había causado tanto dolor nunca volvería a aparecer en su vida. En el banco les recibió el director, un hombre corpulento de mediana edad con el pelo ralo. Él reconoció a Sybil inmediatamente, ya que todo el pueblo sabía de su herencia. «Señorita Glover, ¿en qué puedo ayudarla?» «Quisiera hacer una transferencia», dijo ella tratando de ignorar las miradas curiosas de los demás empleados del banco. «Por supuesto, pasen a mi oficina». Whitney los siguió, un poco nervioso. Quizás todavía no creía que Sybil realmente fuera a darle el dinero. En el despacho del director, Sybil rellenó tranquilamente todos los formularios necesarios para transferir $50,000 a la cuenta de Whitney. «¿Está segura?», preguntó en voz baja el director cuando Whitney se alejó hacia la ventana para hablar por teléfono. «Por supuesto», asintió Sybil. Cuando terminaron con los trámites y transfirieron el dinero, salieron del banco. Había vuelto a llover. «Bueno», dijo Whitney claramente incómodo. «Gracias. No me lo esperaba». «Lo sé», lo interrumpió Sybil. «No es un acto de bondad, Whitney. Es el precio de mi libertad». «Mi libertad». Él frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Te doy este dinero para no volver a verte nunca más, para no volver a oír tu voz, para no sentir tu presencia en mi vida». Hablaba con calma, pero con firmeza. «Esos $50,000 son el precio de mi tranquilidad». Whitney la miró con desconfianza, que poco a poco se convirtió en ira. ¿Tú crees que puedes comprarme?» Su voz se elevó. «¿Quién te crees que eres? Un poco de dinero de un viejo y ya te crees alguien». Sybil sonrió, tranquila, sin rastro de malicia. «No, Whitney, no te compro a ti. Compro mi tranquilidad. ¿Y sabes qué? Es la mejor inversión que he hecho nunca». Se dio la vuelta para marcharse, pero él la agarró del brazo. «¡Espera!». En sus ojos brilló algo parecido al pánico. «¿En serio? ¿No volveremos a vernos? ¿Nunca?» «Nunca», dijo Sybil con firmeza, soltando su mano. «Pero, ¿y si necesito más?». Su voz era casi suplicante. Entonces Sybil se echó a reír, con sinceridad, sin rencor. Era una risa liberadora. «Siempre necesitarás más, Whitney. Siempre. Pero no obtendrás nada más, ni un centavo, ni una palabra, ni un minuto de mi tiempo». Ella vio cómo cambiaba su rostro, de suplicio a incredulidad, de incredulidad a ira. «Te arrepentirás», dijo él entre dientes. «¿Te crees especial ahora? Sin mí no eres nadie. Yo te hice quien eres». Sybil lo miró con calma. Esas palabras ya no podían herirla. «Adiós, Whitney», dijo ella y se dio la vuelta para marcharse. «Le gritó él. «No he terminado». Pero Sybil no se volvió. Caminaba por la calle sintiendo cómo la lluvia le bañaba el rostro, como si borrara los últimos vestigios del pasado. Sabía que Whitney le gritaba algo, pero no oía las palabras. Ya no importaban. Caminaba sintiendo que cada paso le hacía sentir más ligera. $50,000. Un pequeño precio por cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. Cuando Sybil llegó al final de la calle, se volvió. Whitney seguía de pie a la entrada del banco, mirándola. Incluso a esa distancia, podía ver la ira y la confusión en su rostro. No lo entendía, y nunca lo entendería. Sonrió y siguió caminando. Delante había una librería donde trabajaba Talia en el segundo turno. Sybil decidió pasar a ver a su amiga, y luego, tal vez, ir a la tienda de arte. Hacía tiempo que le había echado el ojo a un juego de pinturas al óleo de calidad profesional. Tenía tantas posibilidades, tantos caminos por delante, y por primera vez en su vida, era verdaderamente libre de elegir cualquiera de ellas. La lluvia cesó y el sol se asomó a través de los claros entre las nubes, haciendo que las gotas en las hojas de los árboles brillaran como diamantes. Sybil respiró profundamente el aire fresco con olor a ozono. Pensaba en Landon, con quien se había acercado en las últimas semanas, en lo fácil que era hablar con él, en lo tranquila que se sentía a su lado, sin miedo, sin tensión. Quizás algún día estaría lista para una nueva relación, pero ahora no.
Ahora necesitaba tiempo, para sí misma, para sus sueños, para su arte. Talia levantó la cabeza cuando la campana de la puerta de la librería anunció la llegada de un cliente. «¡Sybil!», exclamó al ver a su amiga. «Estás radiante. ¿Qué ha pasado?». Sybil sonrió. «Acabo de comprar mi libertad», dijo. «¿Y sabes qué? Ha valido la pena».